gracias a Dios por estos momentos que podemos compartir a la distancia que se hace cercana a través de estos medios digitales que en tiempos de pandemia nos permite disfrutar la comunión de una manera particular. Y agradezco a los hermanos de Mariló en Bellavista, San Miguel, esta oportunidad de poder compartir junto a ustedes la palabra de Dios. Y en esta hora quisiera que nos enfoquemos en aquella persona que debe de ser el centro de nuestras vidas, y es el Señor Jesucristo. Enfocarnos en tres aspectos de un momento puntual en la historia del Señor Jesús y el apóstol Pedro, que nos dejan enseñanzas vitales para que nosotros no dejemos de lado aquello que dijera el escritor en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, de que debemos de tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sin olvidarnos que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Te invito a abrir tu Biblia allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13, una porción muy conocida, una porción que nos lleva a pensar en tres aspectos de cómo nosotros debemos de disfrutar y de tener siempre a Cristo como el centro, como el eje de nuestras vidas. Y dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Es interesante ver cómo el apóstol Pedro o Simón en su origen llega a conocer a Jesús. Si vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en el verso 41, nos encontramos cómo es este encuentro. Resulta que Andrés, su hermano, que era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, dice que fue y halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Sí? Este Andrés, cuyo significado es varonil, ¿sí? Hombre fuerte, llama a su hermano llamado Simón, ¿sí? Que es el que oye, el que obedece, ¿sí? O el que es oído, un buen escuchante, dicen algunos que significa, algunos eruditos que significa Simón, y le dice: ven, vamos. Y allí lo maravilloso que sucede en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan es que cuando Jesús ve a Pedro, le agrega algo. No solamente dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Jonás, aquel que significa, ¿no?, sencillo como paloma, pero aparece en escena un nuevo nombre. Y no es el de Simón, ni el de Simón, hijo de Jonás, ni el de Simón, hermano de Andrés, sino que aparece en escena el nombre Pedro. Tú eres Pedro, ya no más Simón, tú eres Pedro. En realidad es una traducción o transliteración de la Septuaginta, ¿no?, que debiera de, si la miramos en una mezcla así de lo que tenemos en la Reina Valera original, dice: ya no serás más Simón, sino que te llamarás Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y es así que el Señor Jesucristo da a entender, y la Septuaginta en su traducción lo aclara en su intencionalidad: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres un pedacito de roca, y sobre esta roca que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, yo edificaré mi iglesia.
y se acercó, citábamos allí en Juan capítulo 1, verso 41, que le dice precisamente su hermano Andrés: vení, porque hemos encontrado, hemos hallado al Mesías. Y el primer punto es que Simón conoce a Jesús, y lo conoce a consecuencia de su hermano, es presentado por su hermano. Andrés cuenta a su hermano Simón que había conocido a alguien especial, alguien que él había entendido que era el Mesías, y lo invita a conocer a Jesús. Pero cuando llega allí, Pedro se encuentra con una escena maravillosa, y es precisamente que conoce a Jesús presentado por su hermano, pero la primera presentación directa es la de Juan el Bautista. Allí en el verso 29 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, fíjate lo que dice, Juan capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. Verso 36, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan presenta a Jesús, y esta presentación es maravillosa porque Juan ve lo que está delante de él, delante de sus ojos, y su corazón espera. Delante de sus ojos estaba lo que su corazón esperaba, lo que su corazón anhelaba, de aquello y de aquella persona de la cual él constantemente hablaba. Por eso dice: este es aquel de quien yo les decía, que venía porque era antes que yo, y del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera el cordel de sus zapatos. Pero la primera presentación, dijimos, fue de Juan el Bautista. La segunda presentación de Jesús a Pedro fue del mismo Jesús. Veíamos allí cuando el Señor Jesucristo, verso 42, le trajo a Andrés, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres. Jesús ve al que viene a él. Juan ve al que está delante de él, no al que viene a él. Y Juan lo que ve es al que está delante de él, y su corazón espera. Pero Jesús ve al que viene a él, y él conoce su corazón. Conoce toda su historia de vida. Conoce cada detalle de su vida, desde el nacimiento, no, desde antes, porque es el Verbo encarnado. Él es aquel de quien escribiera el salmista David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y aún me conoces no solamente desde el vientre de mi madre, sino desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque allí en el vientre de mi madre no sucedió nada que no estuviese escrito en el libro de mí. ¿Sabes? Este es el mismo Jesús que conoce tu corazón. Y conoce no porque tú vengas a Él, Él ve al que tiene necesidad de Él. Y es por eso que nunca tú y yo fuimos en búsqueda de Dios. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Dios le decía al profeta: ve y párate en las calles de Jerusalén, en las esquinas y en las plazas, y pregunta si hay alguien que busque a Dios, y tráemelo. Y se repitió lo que decía el apóstol Pablo tomando ese ejemplo allí en Romanos 3, y es que no se halló ni siquiera uno. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo manifiesta que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No buscamos nosotros a Dios. Si nosotros sentimos eso, hay una explicación bíblica y lógica. Es no porque en nosotros esté el deseo de buscarle a Él, sino porque en su soberana voluntad estuvo la disposición de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él conoce tu corazón y mi corazón, tu historia
y mi historia. Es Él el que nos acerca hacia Él. Es Él el que transforma de manera tal que, como lo hizo en Pedro, le dijo: no serás más Simón, sino que tu nombre será Petros. Dice aquí que es su equivalente en hebreo, en Juan capítulo 1, tú no te llamarás más Simón, sino que te llamarás, dice, Cefas. Dice, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro en griego, ¿no? El Petros, ese pedacito de roca. Y sabes que ese cambio, esa transformación de identidad que el Señor Jesucristo obró en la vida del apóstol Pedro es la misma transformación que ha obrado en tu vida y en la mía. Desde el momento en que, arrepentidos de nuestros pecados, hemos clamado a Él por perdón. No somos lo mismo, no somos iguales, hemos sido transformados, somos Pedro, porque sabéis, este Petros, viste cuando citábamos la Septuaginta, tú serás llamado Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El significado de Petros es un pedacito de piedra, un pedacito de roca, la roca que fue herida. Dice el profeta Isaías, allí en el capítulo 61, dice: vosotros los que buscáis la justicia, los que seguís la verdad, mirad al hueco de la peña, capítulo 51, al hueco de la peña del cual fuisteis arrancados, al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancado. Mirad a la peña, a la piedra del cual fuisteis arrancados. Allí, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, nos encontramos con una situación muy particular. Tomás se había ido del aposento en el cual estaban todos encerrados por miedo a los judíos. Él había abierto su corazón, el más sincero y directo de los discípulos. Él había dicho: miren muchachos, si yo no veo, no creo. Y habiendo dicho esto, partió de ese lugar que les daba una seguridad aparente. Y él fue sincero con Dios, sincero con sus hermanos, y partió. El resto siguió encerrados. Él, a costa de exponer su vida, partiendo, trasponiendo las puertas de ese lugar, él salió. Y es así que llega el Señor Jesucristo resucitado, y cuando ingresa les dice: paz a vosotros. Es que todos los que estaban encerrados allí habían perdido la paz. Estaban encerrados por miedo. Y es que precisamente la incredulidad, la falta de fe genera dudas, genera miedo, genera temores. Pero de repente irrumpe en escena Tomás. Y el Señor Jesucristo no le dice: paz a ti, Tomás. No, porque Tomás tenía paz. Tenía la paz de un corazón sincero delante de Dios, que le exponía todo lo que pensaba y que sentía. Pero Jesús le mira y le habla directo al corazón. Le dice: mete tu dedo en el hueco de mi mano. Mete tu mano en el costado abierto. Y cuando Tomás le mira, entiende lo que estamos compartiendo, que Jesús es el centro. No solo de la vida, no solo del universo, es el centro de la eternidad. Es Dios hecho carne, y cae de rodillas y dice: ah, Señor mío y Dios mío. Y decía el profeta: mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Somos un pedacito del corazón de Dios. Pero la mano es fantástico, porque si das vuelta a la hoja en el capítulo 49, verso 16, Dios nos dice a través del profeta Isaías: he aquí que en la palma de la mano te tengo esculpida, delante de mí están tus muros. En la palma de sus manos estamos esculpidos. Esculpidos no con un fino cincel, sino con un grueso y cruel clavo que traspasó sus manos y sus pies. Hemos sido arrancados de ese corazón que fue traspasado por la lanza de un soldado romano. ¿Para qué? Para cambiar nuestra eternidad. Para cambiarnos desde el momento en que conocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Alguien nos lo presentó.
Alguien lo encontró primero y vino y nos compartió esto. Y nos presentó la maravilla del Cordero, pero nos presentó la maravilla y Jesús se presenta como el Cordero, la maravilla del conocimiento, el conocimiento de cada área de tu vida y de la mía. Pero el segundo aspecto no es solamente que Pedro conoce a Jesús, sino que Pedro en ese instante comprende quién es Jesús. Comprende quién es Jesús. Dice allí en el capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo les pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que allí el Evangelio según San Juan no se opone a lo que dice el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Juan solamente nos relata 3 semanas del Señor Jesucristo aproximadamente, y hace un compendio de varias cosas y se ocupa específicamente de algunos días y algunas situaciones muy particulares. Es por eso que no es considerado dentro de los evangelios sinópticos. Por eso cuando dice allí en el capítulo 1, verso 42, directamente le dice Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Es el resumen de toda esta historia que está relatando, en este caso que estamos leyendo, al evangelista Mateo. Y el Señor Jesucristo, luego de escuchar su voz, le dice algo maravilloso. Le dice: bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque has comprendido. Ahora, ¿por qué has comprendido? Lo has comprendido por revelación. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso has comprendido quién es Jesús. Y hemos conocido a Jesús. ¿Sabes? No ha sido ni tu capacidad intelectual ni la mía la que nos llevó a conocer a Jesús. No ha sido la sensibilidad del corazón, ni el tuyo ni el mío, el que nos llevó a conocer a Jesús, sino que Él, el Dios eterno y soberano, obrando a través de su Espíritu Santo, redarguyendo de pecado en nuestro interior, nos hizo comprender, nos reveló que precisamente el que nos amó y se entregó a sí mismo en una cruz por amor a ti y a mí fue el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Bienaventurados somos, no porque hayamos sabido elegir, sino porque habiendo el Espíritu quebrantado nuestro corazón, caímos rendidos en arrepentimiento ante el único que puede perdonar pecado. Comprende quién es Jesús, porque disfrutaba el privilegio de la comunión. Bienaventurado eres. La revelación había sido del Padre, pero el resultado de esta premisa, la revelación del Padre lo llenaba de gozo. Bienaventurado eres, pero el resultado de esta premisa tenía un premio, porque dice: tú eres una persona transformada. Tú eres una persona a la que cambio la identidad, pero a ti te daré un propósito para tu vida. Y le sigue diciendo el Señor Jesucristo: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. ¿Sabes? Esto también está vigente de una manera mucho más particular en tu vida y en la mía. Allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el mismo Señor Jesucristo, previo a venir preparando a sus discípulos para la partida, le dice: necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El otro Consolador, la tercera persona de la deidad. Y dice en el verso 15 al 31: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Jesús vino a estar por un tiempo, a cumplir su propósito, pero el otro Consolador desciende a posar en la vida de aquel que ha conocido a Jesús
y por medio de ese arrepentimiento de sus pecados, clamó a Dios comprendiendo quién era, habita en él y es el Espíritu Santo. Como lo dice Pablo en Efesios en el capítulo 1, vendrá ese Consolador para que esté con vosotros siempre. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque hemos conocido al Hijo. Le tenemos en el corazón, mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador sigue diciendo cosas maravillosas, ¿sí? Dice, a ti te daré, te mostraré, te enseñaré. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Lo maravilloso de Dios es que a través de su Espíritu nos muestra, nos quebranta para acceder al perdón de nuestros pecados, pero también nos sigue hablando, nos sigue susurrando en nuestro interior a través de su palabra para que más allá de la salvación podamos disfrutar y crecer en santidad, cumpliendo el propósito así que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí en el capítulo 16, Él le decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y todas las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Maravillosa la obra del Espíritu Santo, que en primer lugar nos confrontó para salvación, quebrantando nuestro corazón, pero también a través de su palabra nos confronta con cada una de nuestras acciones, decisiones y pensamientos, para que también siendo quebrantados, dejemos que Dios obre en nosotros. Dejemos y nosotros podamos disfrutar su obra en nosotros. Lo que decía el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Pero hasta ese día, hasta esa espera, hay un proceso mediante el cual, si yo dejo a Dios obrar en mi vida, voy a ir siendo transformado de gloria en gloria, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Voy a ser transformado de manera tal que voy a llegar a comprender cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero para llegarlo a hacer, el Espíritu debe obrar en mí. Yo debo rendirme para que cambie mi manera de pensar. Porque por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros solamente así, decía el apóstol Pablo en Romanos 12, vamos a ser plenamente capaces de comprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En tercer lugar, Pedro no solamente conoce a Jesús, Pedro no solamente comprende quién es Jesús, sino que Pedro comparte de Jesús. Y lo comparte de manera muy particular. Él proclama su esencia. Él le dice, tú eres. Fíjense, dice bien claro allí en el verso 16 del capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvemos a Juan. Juan, cuando lo presenta, dice, he aquí el Cordero de Dios. Presenta el sacrificio, a Cristo como el sacrificio. Y el apóstol Pedro tiempo después iba a escribir de este Cristo como el sacrificio, compartiendo quién es Jesús. Y escribe en su primera carta, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que vino a interceder por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz, resucitando al tercer día con poder y gloria, y estando sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, aboga por cada uno de nosotros. Tú eres
el sacrificio necesario, pero Pedro lo presenta el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo presenta como Juan. Juan presenta el sacrificio, Pedro presenta el santo, el ungido, el aceptado por el Padre, aquel que no cometió pecado, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debiera traducirse, entendiendo bien el original, o para que lo entendamos nosotros, bien dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue tratado como un pecador. Es allí que entendemos un poco más la esencia y la idea de esta porción. Él fue tratado como un pecador. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero. Y él allí, mostrando al mundo no sus pecados, sino mostrando su impecabilidad y cargando tus pecados y los míos, recibió el justo castigo que tú y yo merecíamos. Es por eso que el Hijo allí, cargando sobre él el castigo de nuestra paz, como dice en Isaías 53, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios no es el Dios de Mahatma Gandhi, porque fue Mahatma Gandhi que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios dice que aborrece el pecado y al que lo practica. Es por eso que el juicio de Dios cae sobre aquel que lo practica y lo separa de él por toda la eternidad. Dios es justo, tan justo que aún sobre su Hijo cayó el castigo de nuestra paz, como bien lo refleja el poeta en un maravilloso himno que dice: la santa vara Dios blandió. Consumado es, el Hijo declaró, y Dios por eso me aceptó. Aleluya, gloria a Cristo. Maravillosa poesía que refleja y explica esta situación maravillosa de que el santo, el justo, fue tratado como un pecador. Fue tratado como vos y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sabes que, aún como cuando dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el verso 11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron como el sacrificio necesario, quien en santidad absoluta ocupó nuestro lugar, siendo ungido de Dios, siendo el Cristo, el enviado de Él, de parte de Él, el Mesías para ocupar nuestro lugar. Es maravilloso cuando leemos los Evangelios, que cuando Él entrega su vida, entrega su espíritu, y la tierra tiembla y el cielo se oscurece, y todos comienzan a regresar a casa, dice que volvían golpeándose el pecho. ¿Qué hemos hecho? Pero no había ningún reconocimiento de la necesidad del sacrificio ni de la santidad de aquel que fue sacrificado por ellos. Pero sí había un gentil despreciado por ellos, tenido en poco porque no era parte del pueblo de Dios, que levantando sus ojos, viendo todo lo que había acontecido y poniendo los ojos en el que aún colgaba de un madero, dijo: verdaderamente, según el evangelista Marcos, en el capítulo 15, verso 39, dice que expresó verdaderamente: este hombre era el Hijo de Dios, santo, sin pecado, siendo sacrificado de manera injusta. Dice en Lucas 23, 47, verdaderamente, este hombre era justo, al que no conoció pecado. Por ti y por mí fue tratado como un pecador, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, ¿cómo no hacer de este Cristo, de este Verbo encarnado, el centro de nuestras vidas y el objetivo, la meta de cada uno de nosotros? Es Él. Esta vida no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios.
Este Dios Padre que viendo tu condición y la mía diseñó un plan que Dios Hijo ejecutó, y habiéndolo ejecutado de manera perfecta y absoluta, recibiendo sobre él el castigo de nuestra paz, aquellos que hemos creído, descendió la tercera persona de la deidad del Espíritu Santo a morar en nosotros y confirmarnos como sus hijos. ¿Y cómo nosotros no mirarle a él? ¿Cómo puede ser que aún sigas desviando tu mirada preocupado en las circunstancias de la vida, sabiendo que todo esto es pasajero y que somos peregrinos y extranjeros y tenemos una herencia, una ciudad eterna por venir allí en los cielos? Es tiempo de disfrutar, es tiempo de gozarnos, es tiempo de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te invito a leer para cerrar capítulo 12 de a los Hebreos, porción ultra conocida seguramente por ti, pero a veces que la conozcamos y la repitamos de memoria no quiere decir que la vivamos y la disfrutemos en nuestro interior. Y ese es el desafío, que Cristo sea el centro de tu vida. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, empecemos a dejarlo a Dios obrar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por vos y por mí, el gozo puesto delante de él, el resultado de su obra allí en la cruz, los efectos que iban a ser y que fueron y que son porque nos ha salvado. Por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí viene lo que cada mañana antes de comenzar un nuevo día nosotros debemos de realizar para colocarlo en el centro de nuestra vida en cada día. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tal contradicción que hasta aquellos que ejecutaban la justicia tuvieron que reconocer que realmente era justo. Ya lo había dicho Pilato, no hallo delito de muerte en él, pero que se haga lo que ustedes quieran. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque él bien podría haber demostrado quién era descendiendo de la cruz y enfrentando a todas las autoridades, pues él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, considerad, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tomemos ánimo de aquel que es la fuente de eterna juventud. Sí, porque es él, como dice el profeta Isaías, quien da fuerzas al que no tiene ninguna. Él es la fuente de la juventud eterna, porque desde el momento en que creímos, no solo tenemos vida, sino a disposición y disponibilidad la vida abundante mientras peregrinamos en este mundo, hasta que en plenitud de vida, siendo completa nuestra salvación, disfrutemos con Él allí en gloria de las herencias que no merecemos, pero que le ha placido al Hijo compartir con nosotros. Que Dios bendiga su palabra.